eternidad. Nakawe, Nupaita Marishuri, Samaneo Pascual, Nunampi, San Miguel. Noka Margot Camones Maguiñam Ka, Waknamar Kapitam Shamu, Ankash Suyupita. Ero Kamaweni, Nakan Noero, Tabea Cacique Coronada. Hauser Mato, no con Hanariki, Heiser Suárez Mainas, no con no Hanariki Ranenkoshi. Estoy acá porque quiero que me entiendas. Así abajo un eidotik, uti uchihi einoskam inacham hindin meine. Papa botita bo y tabakra no ramato yuika se no hui yui que hunu yama no kaun. Haskaso no utsa buri hato nama ti kopi y haskata no ashu buri no koyote makopi. Pikimi Santa Hetina. En ramatonicaba que se. Pero yaktantik, atzkarrimeo. Soy peruana, Ñucacani, Perú Suimanta. Examen acá en el Perú, ¿no? Castellano, inglés, francés, alemán. Aymara, quechua y español. 3. Hay varias. Ay, de verdad, tenemos ni idea, pero no es que sabemos cuántas exactamente. Son tantas, con cada tribu que habla y... Variedad debe ser, ¿no? 24. 24 creo. Aunque parezca increíble, no todos sabemos qué lenguas se hablan en el Perú. Además de eso, tenemos varios dialectos en el Perú. O lo que es peor, muchos pensamos que las lenguas indígenas no alcanzan la categoría de idiomas, por ser inferiores a lenguas como el castellano. A pesar de que las más de 40 lenguas que se hablan en el Perú son oficiales, y que sus hablantes son ciudadanos con pleno derecho a usar su lengua materna en todos los aspectos de la vida diaria. ¿De dónde salieron tantas lenguas? ¿Desde cuándo se hablan en nuestro territorio? Veamos un poco de la historia de las lenguas del Perú. La diversidad de lenguas que encontramos en el Perú tiene su origen en las primeras oleadas de migrantes que llegaron a nuestro territorio aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. Los primeros pobladores del Perú llegaron hablando diversas lenguas y se asentaron en la costa, sierra y selva, desarrollando con el paso del tiempo distintas culturas en cada lugar. Es muy difícil saber cómo hablaban nuestros primeros antepasados, porque las lenguas cambian de generación en generación y en tantos miles de años se han transformado mucho. No sabemos con certeza cuántas lenguas se hablaban en la selva en el pasado. Lo que sí sabemos es que en la actualidad las distintas lenguas que encontramos en esta región se pueden agrupar en 17 familias lingüísticas. Una familia lingüística es un grupo de lenguas que descienden de una misma lengua madre. Por ejemplo, si hablamos de la familia romance, donde está el español, sabemos que el español, el francés, el catalán, el rumano, el romanche y otras lenguas, el italiano, el portugués, descienden del latín. De igual manera, las lenguas Shawi y Shiwilo derivan de una misma lengua que se habló hace muchos años. Esto mismo ocurrió con el resto de lenguas que existen en la selva, lo que dio origen a las más de 40 lenguas que se hablan hoy en la Amazonía. Se
Wichichaje One Piece. Takumisa Elaranco Kama. Chomachite atikuna kawa. Nyukarimami Kichwada. No conjuiri Kishipiwa. Nanyawetsa Shaninkaki. Como toda lengua, los idiomas de la selva son códigos sofisticados que satisfacen plenamente las necesidades comunicativas, expresivas y cognitivas de sus hablantes. Todas las lenguas tienen un alto grado de complejidad y esto se debe al hecho de que en realidad las lenguas son algo así como una consecuencia de cómo está estructurada la mente humana. No se puede sostener que haya lenguas salvajes y lenguas más primitivas o lenguas menos primitivas que otras. Las lenguas de la selva presentan características lingüísticas muy complejas. El Cacataibo tiene lo que los lingüistas llaman un fenómeno de tono, un rasgo de tono, ¿no? Es decir que, por ejemplo, en Cacataibo, si tú dices no, estás diciendo algo así como una persona que pertenece a un grupo que no es Cacataibo, ¿no? Que puede ser de otro grupo indígena o un mestizo. Y si dices no, con ese tono ascendente así, estás hablando de un mono, de un tipo de mono, este mono guapo, ¿no? Rasgos gramaticales como la evidencialidad, es decir, que uno cuando expresa una información, comunica algo, siempre tiene que decir cómo obtuvo la información, cuál es la fuente de la información. O sea, yo no puedo decir simplemente, por ejemplo, el hombre mató a un jaguar. Tengo que decir, el hombre mató a un jaguar, yo lo vi, o el hombre mató a un jaguar, me lo contaron, o el hombre mató a un jaguar, supongo que fue así. O sea, siempre tengo que decir cómo es que la información fue obtenida. Por ejemplo, en Buenos Días, cuando yo explico Erenacuema, la mujer responde Aitzacuema, y los hombres responden Aitacuema. Erenacuema, Aitacuema. Erenacuema, Aitacuema. Bueno, en castellano, buenos días, todos decimos buenos días. Todos estos ejemplos muestran que las lenguas de la selva tienen una gramática tan o más compleja que lenguas como el castellano o el inglés, y demuestran las capacidades intelectuales de sus hablantes. Antiguamente, en la costa norte del Perú, se hablaban la lengua tayana, la de Sechura, la de Olmos, la lengua mochica y la Quingnam. Pero a partir de la conquista, estas lenguas se fueron extinguiendo, al punto que en la actualidad ya no se habla ninguna. Apenas quedan algunos testimonios de estas lenguas. Por ejemplo, en el siglo XVII, Baltasar Martínez Compañón, obispo de Trujillo, registró 43 palabras de algunas de las lenguas de la zona. La lengua que resistió más tiempo fue el mochica, que logró sobrevivir hasta el siglo XX, cuando murió su último hablante en el departamento de Lambayeque. En la actualidad, las lenguas sobreviven de alguna manera en los nombres de lugares y de personas, como vemos en estos casos. César Incio Chumioque. Araceli Necioso Azabacho. Rolando Isique Quesquén. Jesús Ñequen Necioso. Carlos Lizarreque. Caterine Esqueche Yumpo. Milagros Isique Neciosú. Luis Alberto Chancafe Zarpán. Blanca Chancafe Nuntón. En la sierra, la lengua de mayor extensión en la antigüedad era el aymara, que se hablaba desde la sierra central del Perú hasta territorios que hoy forman parte de Bolivia y Chile. La enorme extensión del aymara en esa época se comprueba gracias a los nombres de lugares conocidos como topónimos. Los topónimos pues, son indicadores innegables de la presencia de lenguas que hoy día ya no existen,
pero que quedan allí por una sencilla razón, porque nombrar lugares pues no es cosa sencilla, ¿no? Todos los pueblos que invaden un territorio pues simplemente adoptan los nombres que estaban allí. Los topónimos de origen aymara se reconocen por su terminación en ni, que significa lugar, o también por la palabra marca, que significa pueblo. En Yauyos, en la Sierra de Lima, encontramos la prueba más contundente de la enorme expansión que tuvo el aymara en la antigüedad, pues ahí se habla hasta el día de hoy una variedad de esta lengua conocida como jakaru. Aunque esta lengua ha logrado sobrevivir hasta nuestros días, lamentablemente cada vez tiene menos hablantes. ¿Por qué dejó de hablarse aymara en todos estos territorios y hoy en día solo se habla jakaru en Yauyos y aymara en el sur? La razón es que la lengua quechua fue ganándole terreno. Aunque muchos pensamos que el quechua es originario del Cusco, en realidad es una lengua que se habló primero en la Sierra de Ancash. Cerca del siglo I de nuestra era, algunos de los pobladores de esta zona empezaron a migrar hacia el sur y hacia la costa llevando su lengua. Posteriormente, por razones comerciales, el quechua se expandió hacia el norte y más hacia el sur, llegando hasta el Cusco. A partir del siglo XIV aproximadamente, los incas, cuya lengua original era la aymara, adoptan el quechua como medio de comunicación de todo el imperio. Y gracias a sus nuevas conquistas, esta lengua es llevada por el norte hasta el Ecuador y por el sur hasta Bolivia. Pero no pensemos que el quechua, el aymara y el jakaru eran las únicas lenguas que se hablaban en la sierra. En diferentes momentos de la historia se han hablado también el cuye, el puquina y el uro. El cuye se hablaba en la Sierra Norte del Perú. En esta zona encontramos topónimos como Monchaca, Cholocday y Sorochuco, que muestran la huella de esta lengua, que dejó de hablarse recién alrededor de 1930. Incluso hasta ahora, en la ciudad de Huamachuco, se recuerdan fragmentos de la lengua en el intento de construir una identidad regional. El puquina era una lengua que se hablaba en lo que hoy es Bolivia y el sur del Perú, antes de ser desplazada por el aymara. Nos quedan testimonios de su existencia en textos coloniales, así como en la toponimia de la zona. Los topónimos terminados en vaya o en laque muestran la antigua extensión de esta lengua. El uro se hablaba alrededor del lago Titicaca y a lo largo del río Desaguadero. Los uros que actualmente viven en las islas flotantes del lago hablaron alguna vez esta lengua, pero en la actualidad ya solo la habla el pueblo chipaya en Bolivia. Las lenguas de la sierra, al igual que las de la selva, presentan características lingüísticas muy variadas e interesantes, lo que muestra que no son lenguas ni simples ni inferiores al castellano. Por ejemplo, el quechua es una lengua aglutinante, lo que quiere decir que la palabra tiene muchos sufijos con diferentes significados. Entonces tenemos huasi. A huasi le podemos agregar pues un sufijo como por ejemplo cha, huasicha, ya significa casita, y si quiero decir tu casita, entonces puedo decir huasichaiki, tu casita, y si quiero decir a tu casita, puedo decir huasichaikiman. Por ejemplo, en quechua tenemos estos lindos sufijos como paya, iraya, que por ejemplo si yo tengo un verbo como mihui, que significa comer, yo digo por ejemplo mijupayani, significa comer por aquí, por allá, ¿no? Repetidas veces, por acá, por acá, por acá. Y si yo digo mijurayani, significa comer sin parar, o sea, como que yo me atraganto la comida, ¿no? O sea,
En el siglo XVI, los españoles traen el castellano a nuestro territorio. Los conquistadores sometieron a los pueblos y a sus culturas, imponiendo un nuevo orden y una sola lengua. Las lenguas indígenas, las otras manifestaciones culturales y los indígenas mismos terminaron en una situación de desprecio y marginación que continúa hasta el día de hoy. Al inicio de la colonia, los españoles utilizaron algunas lenguas indígenas con el fin de evangelizar. Existía la necesidad de justificar la conquista mediante elementos de la conquista espiritual. Y entonces eso explica por qué se echa mano de las lenguas indígenas como instrumentos de evangelización. Esto obliga entonces aquí a estudiar las lenguas, a preparar materiales de evangelización, y por eso tenemos hoy día documentación para el quechua, para el aymara, para hablar de las lenguas más documentadas. Así, en la iglesia de Andahuaylillas en el Cusco, podemos ver hasta hoy la fórmula del bautismo en las 3 lenguas que se seguían hablando en la zona andina: puquina, quechua y aymara. El uso del quechua por parte de los evangelizadores hizo que esta lengua llegara hasta la Argentina, así como a la selva, lugares donde se habla hasta hoy. Posteriormente, hacia finales del siglo XVIII, los españoles prohibieron el uso de las lenguas indígenas. Se dieron cuenta, por ejemplo, con la revolución de Tupac Amaru, que a través del quechua se estaba fomentando justamente un movimiento de independencia, ¿no? Entonces, a partir de eso comenzaron a prohibir el quechua, ¿no? Paradójicamente, la independencia no propone la construcción de un Estado nacional, pluricultural y multilingüe, sino de uno en el que no están representados todos los peruanos, sino solo una pequeña élite de origen europeo. Aunque parezca mentira, en la práctica, la población indígena no tuvo derecho a votar, sino hasta 1979. En todo el proceso de la emancipación jamás se discute la cuestión de la lengua, qué lengua nos va a identificar. Ese problema no surge jamás en el contexto andino, para nada, ¿sí? No se discute. Es decir, ahí se asume que el castellano sigue siendo la lengua por excelencia, la lengua, y las otras no existen o no sirven. En este contexto, la escuela fue la encargada de imponer una cultura y una lengua. La escuela debía transmitir el idioma nacional, que era el castellano, pero también las nociones de higiene y urbanidad, que habían alcanzado un estatuto civilizatorio, que había que redimir a la raza. Es que a través de la escuela iban a levantar del piso a esta raza abyecta, como le llamaban. Fue confiada a la escuela. Cuando un profesor decía, queridos alumnos, deben dar gracias a mí porque yo les he civilizado, ¿no? Pobrecito aquel que hablaba la lengua en la escuela, eran botados, apaleados, maltratados, y es que por eso lleva en la mente, ¿no? Y el sitio más complicado de enfrentar al quechua ha sido el Colegio General Prado cuando entré ahí. Yo decía una palabra y todos se mataban de la risa. Y me dicen, ¿qué es eso? Aquel que hablaba quechua es aquella persona que, bueno, es un indio, es un cholo, es lo opuesto a lo positivo. Lamentablemente, en muchos casos, esta idea de escuela sobrevive hasta el día de hoy. El largo proceso de imposición del castellano ha determinado que muchos pueblos dejen de hablar sus lenguas por razones de discriminación y porque con ellas no pueden acceder a los principales servicios que ofrece el Estado, como salud, educación y justicia. Claramente el discurso ha sido que, desde la historia, que nuestra lengua no sirve, ¿no? Que no es válido para la sociedad. Nuestra lengua no sirve y por eso tenemos que dejarlo de hablar.
un tiempo me sentí ya frustrado, ya no quise hablar en mi idioma. Incluso con mis padres hablaba en castellano. Cuando ellos venían a la ciudad a visitarme, como estoy, yo quería hablar en puro castellano. Ellos me decían, pero ¿por qué estás hablando puro castellano? Ellos me hablaban en Chave, entonces ya así me pasó, o sea que casi dejo de hablar. De niño mis padres mayormente se dedicaron a hablar el castellano y pues a mí no me hablaron nunca pues en aymara, ¿no? Si la escuela, si la iglesia, todos los organismos oficiales consideran que el ser indígena es ser inferior, entonces los pueblos indígenas, justamente para no ser considerados como campesinos, como pobres, como analfabetos, entonces han abandonado a veces el uso de la lengua. La imposición del castellano como la lengua de mayor utilidad y prestigio ha determinado la muerte de muchas lenguas y ha hecho que otras tengan en la actualidad apenas unos cuantos hablantes y que por tanto estén condenadas a la desaparición en los próximos años. ¿Tienen que desaparecer nuestras lenguas? ¿El castellano tiene que ser la única lengua que se hable en el Perú? No. Aprender castellano no debería significar dejar de hablar las otras lenguas del Perú. En un país multilingüe como el nuestro, todos deberíamos poder hablar nuestra propia lengua. Y mejor aún, si hablamos 2 o más lenguas. Acá na ka bortasit señora Gasa Nayasa. Acá na Flora. Acá está agujawan no kaikuna, rakuiko, sakai balsata, trabajo cuico. Nosotros entendemos de que el niño cuando adquiere varias lenguas tiene muchas oportunidades de poder desarrollar sus competencias cognitivas. Todas mis ideas que yo tenga en mi mente de cualquier cosa, lo puedo expresar en castellano, en mi idioma, en aguajún, que ya sé un poco de aguajún, un poquito de guampis y achuar. En nuestro país, le damos mucho valor a lenguas como el inglés, el francés o el alemán, pero no valoramos de la misma manera las lenguas del Perú. El que habla lenguas indígenas tiene que aprender español, pero el que habla español no tiene que aprender nada más. Bueno, tal vez inglés, ¿no? Pero no tiene que aprender ninguna lengua indígena. Curiosamente, esta relación desigual es la que sufre el castellano en Estados Unidos, donde se encuentra completamente subordinado al inglés. Era como el mundo al revés un poco, porque como allá el español es lo que no puedes hablar español. O sea, hay unas escuelas en Nueva York que prohíben que los chicos hablen entre ellos en español. O sea, hasta en el baño, si te oyen hablando español, hay alguien ahí vigilando que dice, no, solo inglés. Y entonces acá hay gente que, o sea, alguien dice algo en quechua y dice, no, por favor, no te entiendo, habla en cristiano, dice. Esto nos muestra que el valor negativo o positivo que les atribuimos a las lenguas depende de si despreciamos o no a las personas que las usan. Entre ellos, casi todos estudiaron francés. Y cuando preguntas, pero ¿por qué francés? O sea, si México está aquí al lado y Francia está así tan lejos, ¿para qué vas a estudiar francés? Pero ¿para qué quiero hablar español? ¿Para hablar con la empleada? Así es la respuesta. Entonces es un poco así, un idioma de desprecio. Tener que abandonar nuestra lengua materna significa no solo renunciar a un vínculo que nos une culturalmente con los que son como nosotros, sino también desprenderse de una parte esencial de uno mismo. O sea, la lengua no solamente es un medio de comunicación para nosotros, sino también es una forma de pensar para vivir mejor. Y yo no puedo vivir encasillado como Cucama, ¿no? Siento que en quechua estoy enteramente realizada cuando le digo algo. Y cuando digo en castellano, siento como que no estoy transmitiendo toda mi afectividad, toda mi emoción. Hay un abrazarse sin abrazarse a veces. Hay un acariciarse sin estar acariciando en el término castellano que podríamos decir, ¿no? Entonces, es un enganche total. ¿Y te gusta aprender el Cucama? Sí.
¿Por qué te gusta? Para aprender, para recuperarles a mis abuelos. Yo al hablar con mi abuela yo la entiendo un poco y a veces siento ese sentimiento más quechua, más así andino que tiene el hablar quechua, el que te hable en quechua. Y yo creo que si es que yo supiera mucho más hablar quechua, sentiría más esto de mi abuela, lo que trata de transmitirme. Hasta insultos es bien bonito en quechua. Bromas es bien bonito. Insultale así. Bueno, a una niña soy yo, es una niña chascosita, ¿no? Entonces en quechua es bien bonito. También es una Me dio estoy paya, entonces chatita, ¿no? Entonces. Como insulto entonces. Yo. También es insulto. También sí también. De acuerdo con la Constitución, todas las lenguas que se hablan en el Perú son oficiales y todos los peruanos somos ciudadanos con el mismo derecho a usar nuestra lengua para acceder a los servicios que ofrece el Estado. No es de uso público el aymara. Es cierto que en la Constitución está declarada como oficial, pero en la práctica no lo es. En el periódico he leído que a las Cusqueñas, que es la congresista Hilaria Supa, María, a ellos por hablar su quechua, por defender, les discrimina una tal Marta, no sé, no quiere que se hable en el Congreso. No solo podemos decir que es el idioma castellano, el quechua, el aymara, es todo, es prácticamente todo, o sea, todos conformamos este país. Todas las lenguas del Perú pueden servir para satisfacer las necesidades del mundo actual. Cuando entro en internet, yo siempre con mi hermano escribo en abajún. Si mando celular, mensaje celular, si es de mi pueblo, escribo en abajún, todo es en abajún. Todas nuestras lenguas deberían ser útiles para desarrollarnos profesionalmente. También por el quechua he incursionado en conformar equipos técnicos en educación, para capacitación de maestros de aula en nivel primaria, para formar maestros bilingües en educación superior, para debatir temas de conocimiento y conceptos, teorías con profesionales que están en otros niveles, sobre educación, sobre economía, sobre antropología. Entonces, en los últimos años se han hecho algunos avances para integrar las lenguas indígenas a la vida pública. En especial, la educación intercultural bilingüe ha contribuido a que los niños ejerzan su derecho a aprender en su propia lengua. Depende de nosotros que la historia de las lenguas del Perú y la de sus hablantes dejen el camino de la desigualdad. De nosotros depende aprender a vivir juntos en este país de muchas lenguas. Los demás de las personas dicen que somos personas menos, total somos más importantes cuando nosotros conocemos dos cosas, tanto el quechua y el castellano. Quechua y castellano rima kunisapa y ayuante canisapa ni kuikuna. O sea, hablando las dos cosas somos más importantes en nuestra comunidad. Sí. ¿Sí? Sí habla aymara. ¿Y qué otro idioma habla? Castellano, quechua. Habla 3 idiomas. Claro. Tiene mucha suerte. Inglés también un poco.